Bueno, muy rápidamente vamos a hablar de esto porque si no se alarga. También muy rápidamente un concepto con lo que hablamos en la primera charla. Hay veces que uno pide un examen de un solo ojo. Puede ser que por razones económicas o por lo que sea, o por obligaciones laborales, puedan pedir de un solo ojo. No es para que manden más trabajo al CETAO, pero es muy frecuente la pregunta del paciente: ¿y el otro ojo cómo está? Entonces, hay veces que es necesario en membranas epirretinianas o mismo en pacientes con neovascularización tener el otro ojo como control. Bueno, de los tumores nos vamos a referir muy rápidamente al nevus y al melanoma, que son los más frecuentes. Nevus es el tumor benigno intraocular más frecuente, un 5% se puede ver en adultos, hay 5% que puede tener un nevus, originado en los melanocitos, se manifiesta como una zona hiperpigmentada, pueden ser amelanóticos, con cambios en el epitelio pigmentario, drusen o mismo hasta desprendimientos del epitelio pigmentario. En un 3%, en un trabajo que salió hace poco de Shields, dicen que puede haber un riesgo de transformación en un melanoma en el término de 5 años. Vamos a pasarlo, si no. Yo creo que esto es muy importante, es decir, ¿cuáles son los signos de cambio que nos pueden pasar de un nevus a un melanoma? Primero, el engrosamiento. Cuando va más de 2 milímetros es un signo que nos orienta hacia un MM. ¿Cómo lo estudiamos? Por ecografía. La aparición de un pigmento amarillo en la superficie. La aparición de un desprendimiento neurosensorial. Vamos a ver los ejemplos. Se estudia por OCT. La cercanía al nervio óptico, el que el paciente tenga síntomas, la ausencia de drusen, que va junto con esto acá, que es crecimiento rápido. En una palabra, un nevus con drusen indican una evolución bastante larga y aleja un poco, vamos a decir, la alternativa que pueda ser un MM. Es relativo, como vamos a ver. Y después, el estudio de la posible aparición de hotspot, o sea, puntos de filtración o de neovascularización, que lo estudiamos por la angiografía. O sea que en la paraclínica tenemos la ecografía, el OCT y la angiografía, estos sombra ecográfica y excavación con la ecografía. Acá tenemos un paciente que presenta esta zona de hiperpigmentación retrovascular con estos puntos blanquecinos cerca de la papila. Angiografía, ¿qué vemos? Hipofluorescencia. Esto bloquea. En las primeras imágenes que pasé rápido muestra cómo el nevus está topografiado por detrás de la coriocapilar. Por eso es que las hipofluorescencias que ustedes van a ver en un nevus son hipofluorescencias en relación al tejido circundante. No es aquella hipofluorescencia que no se veía nada de un bloqueo por una hemorragia. Esta hipofluorescencia se mantiene durante el angiograma y en este caso aparecen unos puntos hiperfluorescentes que corresponden a drusen. ¿Qué es lo que vemos? Si le hacemos un OCT, empezamos con el estudio, vítreo, interfase vitreoretiniana, no observamos nada, corte de retina. En el sector posterior, en el lugar donde se hace el corte sobre las zonas blanquecinas, aparecen las deformaciones propias de los drusen o mismo de desprendimiento del epitelio pigmentario o mismo de depósitos drusenoides. El examen nos marca, vemos la coroides. En los coroides vemos los vasos coroideos y este sector en que no se ve vasos coroideos porque es donde está infiltrando el nevus. Acá tenemos
el enfoque que tenemos en esta imagen es muy característica de un nevus, que es lo que no vemos un desprendimiento neurosensorial, que es lo que nosotros nos podría orientar en un OCT, una alteración de este tipo. Esto es lo mismo, acá les puse el esquemita para que lo fueran recordando nada más, pero les repito, no aparece el desprendimiento neurosensorial. Otro ejemplo, otro paciente, también con un nevus, con una zona hiperpigmentada. Observen acá, en la foto láser infrarrojo se ve, lo va a hablar Guillermo, pero se ve hiperreflectividad. Esto es lo característico del nevus, hiperreflectividad. Simplemente lo traje para ver cambios similares, deformaciones que pueden corresponder a desprendimientos del epitelio pigmentario. Seguimos sin observar ningún otro elemento y estamos lejos del área foveolar, ¿no? ¿Verdad? Este es un paciente, una paciente. Esto es del 2008. La señora presentaba esta formación acá pigmentada con unas zonas blanquecinas. Esto es un artefacto de técnica. En aquel momento no teníamos el espectralis, se le hizo un stratus y aparecían este tipo de alteraciones. Ven que acá también se esboza la imagen, que acá no hay nada y acá hay algo, y una zona de desprendimiento del epitelio pigmentario. Uno diría, ¿y esto qué? ¿Puede ser un desprendimiento neurosensorial? No era clara la imagen. La paciente vino en el 2010. El examen muestra, lo vamos a ver después las dos fotos juntas, pero esta zona que aumentó la zona el sector blanquecino, y acá tienen ustedes la zona de hipofluorescencia. La angiografía, ¿qué nos muestra? La zona de hipofluorescencia más esta zona de hiperfluorescencia, pero con unos puntitos que se mantienen en la tardía. Estos puntos que si bien están acá, todo el resto disminuye y acá hay algo. No podemos decir mucho, pero ya esto hace abrir un poco los ojos y ver a ver qué es lo que está pasando. A esta paciente le hicimos un examen con el espectralis. ¿Qué vemos? Empezamos a leer de arriba para abajo. Cámara vítrea, esta línea de la hialoides posterior, no aparece nada aquí en la interfase. Y observen ustedes, están las deformaciones que vimos y esto que está acá. Esto corresponde a un desprendimiento neurosensorial. ¿Está? Desprendimiento neurosensorial, que teóricamente no lo tenía en el examen anterior. Acá tienen ustedes la imagen del 2008, la imagen de ahora, que aumentó un poco la hiperreflectividad y la aparición de esta zona de desprendimiento neurosensorial. La ecografía no mostraba alteraciones. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Esta es una persona de 80 años. Hay que hacer un control evolutivo. O sea, nadie va a plantear hacerle nada con buena visión, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Hubo un cambio en estos 2 años que nos puede orientar a que esto pueda aumentar. Control evolutivo. Esta es una paciente que tenemos solo el OCT. Fue enviada por un déficit visual a hacer el examen y por la existencia de un nevus. Corte foveolar. Acá esta es la imagen, el infrarrojo, hiperreflectividad, el nevus. Corte foveolar. Interfase vitreoretiniana normal y acá aparece una zona de, ¿se acuerdan las 4 líneas? Se perdieron las 4 líneas y hay una zona de hiperreflectividad. Esta imagen nos muestra bastante claro la situación. La paciente tiene en este sector interfase vitreoretiniana sin alteraciones, el resto de estas estructuras correctas. Acá, circulación coroidea, acá la tienen, y exactamente en el lugar del nevus y a un costado de la foviola, la imagen del nevus en la que no se ve la circulación coroidea porque está infiltrada por las células. Pero la foviola no llega al nevus, está ocupada por esto otro.
Quiere decir que en este paciente el planteo que uno puede hacer es el déficit visual se debe a esta alteración macular y en principio no tiene nada que ver con el nevus. Podrá ser, ustedes me pueden decir, excepcional. Sí, bueno, pero acá es donde empieza el valor del OCT. O sea, en descubrir alteraciones que nosotros clínicamente no vemos. Esto es lo mismo, con los cortes que están a foviola, este sector, es lo mismo. Acá se ve con más claridad, se hizo con el EDI, ¿sí? La circulación coroidea y la parte de la esclera. En una palabra, de nevus, acordarse que tenemos la angiografía, la ecografía cuando crece, para detectar alteraciones, excavación, y tenemos el OCT que nos permite ver si aparece un desprendimiento neurosensorial, que era uno de los factores de riesgo. Les aclaro que en ese trabajo de Shields dice que hay casi un 12% de pacientes que pueden tener desprendimiento neurosensorial y ser todo benigno. Pero por lo menos marca que ese paciente tiene que ser estudiado en forma evolutiva. En el melanoma es de coroides, el tumor maligno más frecuente, 6 cada 1 millón. Se observa una masa pigmentada con elevación en domo, puede ser amelanótico, piel anaranjada acompañada de desprendimiento. Nosotros vamos a mirar, no estos que son obvios, vamos a mirar imágenes de pacientes que se nos presentan como un posible melanoma y que se nos plantea terribles dudas. Por suerte son pacientes que fueron al exterior, ya que tenemos la opinión también de otros lados. El diagnóstico diferencial, bueno, el nevus y melanocitoma, etcétera, etcétera. Este es un paciente que fue enviado, por esta formación hiperpigmentada, interpapilomacular, joven, aviador, como profesión, que en el examen aparece la zona de pigmentación, esto que está un poco elevado el vaso, muy subjetivo, y unos puntos blanquecinos en la superficie. Prácticamente se quejaba, si no me equivoco, de muy poco déficit visual. Es lo mismo. ¿Qué muestra la angiografía? La angiografía muestra hiperfluorescencia difusa en puntos, yo señalo solo acá, pero estaba en puntos, que va aumentando durante el angiograma y que en la tardía en algunos lugares permanece con mayor intensidad. Esta es la imagen característica con el infrarrojo. Quiere decir que teóricamente acá no tendría que haber fluorescencia, tendría que haber una disminución. Los Drusen se acuerdan que disminuían en la tardía, pero acá permanece y en algunos sectores con cierta zona de difusión. Si empezamos a ver cerca de la papila, tipo hotspot, tipo zonas de hiperfluorescencia, con muy discreta alteración de la visión, son todos signos que nos van orientando, no tenemos eco de él, no es nuestro, hacia un posible melanoma. Les repito, en una persona joven y en absoluta actividad. A este paciente se le hizo primero un OCT, no teníamos el espectralis con el stratus, y aquí aparece una deformación y esto acá. Ya en aquel momento aparecía en este sector una zona de pérdida de la reflectividad por delante del epitelio pigmentario que corresponde a un desprendimiento neurosensorial. Es la imagen típica. En la evolución, bueno, y el corte a nivel foviolar no mostraba mayores alteraciones. A este paciente lo vimos posteriormente y ya ahí se le hizo un espectralis. ¿Qué vemos? Este primer corte está por fuera de la formación que el paciente tiene, aunque aquí se ven charán, chachán. Aunque aquí se ve en este sector una zona de pérdida de la reflectividad apenitas.
El corte por fuera no muestra cambios. El corte siguiente. Este corte nos sirve por esto. El corte está a través de la formación y a través de la foviola. Acá la tienen. Esta deformación con todas sus capitas como habíamos visto. Y se ve que la formación llega justo a la foviola. Es lo que le está dando al paciente una buena visión. Y acá tienen ustedes la imagen de la coroides correctamente. En esta época no teníamos el EDI. Por eso es que no se nota tanto el enfoque de la coroides. Pero se nota acá con claridad que desaparecen los vasos y acá vuelven otra vez. Aquí ven una mínima zona de pérdida de la reflectividad por delante del epitelio pigmentario. Y aquí es mucho más clara la imagen. Nos fuimos del corte macular, estamos más abajo y el paciente tiene una deformación, está cerca de la papila, con un desprendimiento neurosensorial claro. En este otro corte se observa lo mismo con un desprendimiento, lo que aparecía con una zona de pérdida de la reflectividad. Este sector acá corresponde a un desprendimiento neurosensorial que se observa acá y el tumor limitado. Nos vamos de la formación y sigue el desprendimiento neurosensorial. O sea que este paciente reúne una cantidad de características como para ponernos a pensar que estamos frente a un MM. Esta es la imagen en la que se observa la elevación que presenta en tercera dimensión. Bueno, este paciente se fue a ver a Estados Unidos al Dr. Shields, al number one. Aceptó todo lo que llevaron, lo que llevó el paciente, todo correcto. Porque ¿qué era lo que se hacía? Aconsejó control. No planteó absolutamente otro tipo de tratamientos porque en ese lugar se le destruía la visión al paciente, aviador y joven. Entonces se planteó hacer un control y ver cómo evoluciona. Hace un año que no lo hemos visto más. Otro paciente. Esto es un resultado de un examen un posible planteo quirúrgico de una catarata. Aparece esta imagen. Una imagen hiperpigmentada con puntos blanquecinos, redondeada, que empuja en este sector cerca de la papila. Pero el paciente no relataba déficit visual por esto. Este paciente entonces se le hizo una angiografía. ¿Qué muestra la angiografía? Puntos hiperfluorescentes que van aumentando y la tardía. Acá está, porque acá en la tardía se enfocó la mácula. Acá aparece una hiperfluorescencia difusa en la tardía. Acá hay extravasación de fluoresceína y puntos de hiperfluorescencia que se mantienen. Están fuera del esquema del nebus. Así como sin querer, aquí se ven estos pliegues. El paciente tiene además una membrana epirretiniana. Y acá tienen el OCT de este paciente. La zona de empuje, la zona del nebus, no se ve coroides, no se ve. Y acá muy claramente aparecen dos formaciones de pérdida de la reflectividad que corresponden a un desprendimiento neurosensorial. Al paciente se le hizo un corte macular y ¿qué es lo que aparece? Acá ya se empieza a ver una zona de hiperreflectividad con pequeñas deformaciones. Esta punta apunta siempre para este lado. Y en el corte, acá en el infrarrojo, ven las líneas estas que son típicas de una membrana epirretiniana. Aparece una membrana epirretiniana. Si este paciente tenía un posible planteo quirúrgico, fíjense ustedes el planteo que uno tendría que hacerle postoperatorio en base a esto, que clínicamente no se había visto, apareció en este examen. Este es el otro ojo del paciente,
fue lo que les dije hace un ratito. Se le hizo un examen del otro ojo, porque el paciente pregunta, ¿y el otro ojo, doctor? Bueno, si ustedes miran, no, perdón, en el otro ojo, acá aparecen, no está enfocado, estas líneas. El paciente en el sector inferior también tiene una membrana epirretiniana, lo más probable que sea en baba de caracol o mínima. Acá les muestro simplemente la fotocolor, el infrarrojo como lo vemos, la angiografía y el corte con lo que acabamos de ver. Este paciente también se fue a Estados Unidos, a otro lado. El mismo planteo que con el paciente anterior. O sea, cualquier tipo de tratamiento que se fuera a hacer acá local podía llevar a una disminución de la visión. Hay que ver cómo evoluciona, eso fue lo que se le dijo, con controles de este tipo de ecografía, angiografía y OCT. Esta es la imagen del paciente, en tercera dimensión. Yo simplemente acá quería mostrarles, y ya terminamos, que esta es del primer paciente del aviador y esta es de aquella señora que no teníamos la foto. O sea, esto es un nebus y acá no hay alternativa de deformación. Que habíamos visto la alteración en la mácula, ¿se acuerdan? Y esta sí, es una zona con una deformación. Conceptos, yo creo que la clínica es importante, ni que hablar, pero nos ayudan tremendamente la angiografía y el OCT en detectar posibles signos de estos que eran los que nos podían llevar a una evolución maligna. Terminó. Ahora hay un descanso y seguimos en un rato.